¿Cómo estás? Hoy quiero enseñarte qué es la oración. En el 2005, y ya lo voy a explicar en otro video, llegaron unos misioneros, unos jóvenes, que me enseñaron primero a estudiar la palabra de Dios. Yo me comunicaba con Dios a través del rezo, a través de leer o memorizar oraciones ya preestablecidas, ¿sí? Ya diseñadas por un ente religioso o por otra persona. Pero no le podía contar a Dios lo que me estaba pasando. También me habían enseñado que habían otras personas que se encargaban de llevar esa oración a Dios. Pero yo quería hablar con Dios porque hacía años que venía buscándolo a través de estos personajes a los cuales yo me dirigía a ellos. Nada pasaba. Cuando llegan estos jóvenes y me abren la palabra de Dios que jamás yo había abierto, me encuentro con estos dos versículos importantes. Quiero que me acompañes. Juan 14, 13 y 14. Mirá lo que dice. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, y acá está hablando Jesús, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y a otro lugar, a otro libro de la Biblia que quiero que me acompañes es en Mateo, este libro, Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Quiero que luego lo leas en tu casa, pero parafraseándolo, acá Jesús te dice que cuando vos ores, no ores como hacían en ese momento los judíos que se ponían en las esquinas de las ciudades, de las ciudades y se ponían a recitar y a decir en voz alta, ¿no? Oraciones hacia Dios, sino que no. Te dice que en el versículo 6 de Mateo 6:6 dice, cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Pero no uses vanas repeticiones, dice. Capítulo 8. No seas como ellos. ¿Como quiénes? Como aquellos que están repitiendo sin poder decir lo que realmente les pasa, sino que vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que las pidáis. Pero necesita que se lo cuentes. Él sabe lo que estás necesitando, necesita una relación con vos. Quiero contarte algo que me pasó en el año 2018. Y esta es una... Dios me ha respondido muchísimas oraciones, pero nunca me voy a olvidar esta en particular. Mi esposo es constructor. En ese momento la crisis del país estaba complicada y los diferentes presupuestos que había pasado para hacer casas de cero, para remodelar, etc., habían caído. Estábamos bastante complicados económicamente, entonces él me dice, a ver amor, tengo un auto, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy como remisero. Y comenzó en agosto del 2018 a ser remisero. Resulta que a él le había tocado a la tarde, comenzaba de 3, 4 de la tarde hasta las 12. Pero lo continuaron llamando porque trabajaba rápido, le iba bien y vieron su disponibilidad horaria, entonces empezó a agregar más horas. ¿Cuáles fueron esas más horas donde había más movimiento? Donde era a la noche. Por supuesto, los viernes a la noche no trabajaba, pero comenzó a trabajar los sábados a la noche y los domingos. Resulta que él comenzó a trabajar llevando, ¿sí?, a jóvenes, cuando habían bailes, fiestas, boliche, entonces empezó a trabajar mucho por la noche. Comenzó agosto, empezó a pasar septiembre y empecé a notar que, y él también me contaba esto, que empezó a trabajar toda la noche. Así que durante el día dormía y se preparaba porque comenzaba tipo 6 de la tarde hasta las 7, 8 del otro día. Un día, habrán pasado 2 meses de esto, y me dice, mira amor, sucedió algo muy loco. Había tenido que viajar y eso ya se le estaba haciendo muy común, que venían jóvenes de la ciudad de La Plata, que queda a unos kilómetros de acá, y resulta que un día estaba tan cansado que no recuerda cómo
hizo un trayecto largo donde había un puente que tenía que pasar. Él me dice, no recuerdo cómo crucé ese puente. A partir de cuando me dice eso, yo le dije, es que estás muy cansado y nada, te dormiste, le digo. Entonces le agradecí a Dios en primer lugar porque cuidó a Pablo, porque llegó a General Belgrano, pero me empecé a preocupar. Entonces habían ya pasado como 3 meses de esto, ya venía muy cansado. Comienza el mes de octubre. Y cada vez me despertaba a las 3 o 4 de la mañana y me ponía a pensar, mi esposo está trabajando y debe estar cansado, así que ¿qué comencé a hacer? Me levanté, me fui al comedor, me llevé un almohadón, me arrodillé y le empecé a decir, Señor, mi esposo está trabajando en estas horas de la noche, es muy peligroso y tú ya sabes que se ha dormido y se puede volver a dormir. Señor, le decía yo, no es digno esto de tu hijo, de trabajar por la noche, no es bueno. Los trabajos por la noche ya están comprobados científicamente, las consecuencias que hay químicamente, fisiológicamente, ¿sí? Mentalmente, de lo mal que le hace el ser humano. Nosotros estamos creados para estar despiertos durante el día y dormir durante la noche. Así hemos sido creados y Dios es sabio, ¿no? Resulta que empecé a orar un día, pasé todo el mes de octubre, todos los días a las 3 o 4 de la mañana, yo me despertaba, me iba y le decía, Señor, saca a mi esposo de este trabajo, hazle que aparezca otro trabajo, no sé, pero sácalo de acá. Y lamentablemente en ese trabajo de la noche veía muchas cosas tristes, ¿no? Muchos jóvenes totalmente alcoholizados, cosas muy tristes vio durante ese trabajo, que daba pena. Entonces yo le decía, Señor, yo no tengo ningún problema con los que trabajan a la noche, ni los que son remiseros, pero yo le decía, Señor, saca a mi esposo de ese trabajo, ponle otro trabajo donde pueda descansar, pueda cenar con sus hijos y no le afecte a futuro las consecuencias de no dormir. Y esto es lo que quería contarte con respecto a lo que Dios te pide en la palabra que lo leímos recién. Que charles con Él y que le cuentes tu necesidad. El 1 de noviembre, les dije que pasé todo el mes, pero yo estaba tranquila, pero le decía, Señor, sácalo, y le explicaba al Señor, tú sabes lo que le está pasando. Y mientras tanto yo le dije, mi amor, le digo, estoy orando por vos. Bueno, me decía Pablo. El primero, nunca me olvido, el 1 de noviembre, yo estaba cocinando, había llegado con los chicos de la escuela, aparece una camioneta muy moderna, no me acuerdo el modelo, azul, golpean las manos, así que yo salgo, y sale de la camioneta, o sea, el hombre que había golpeado las manos, un señor muy alto, rubio de ojos azules, y con un acento alemán o ucraniano. Entonces él me dice, en esa tonada, si ahí vivía Pablo Vivas. Entonces yo le digo que sí, que yo era su esposa, que necesitaba, que en ese momento él no se encontraba. Y él me dijo, me han dicho que él es constructor, que hace casas. Bueno, quiero que me haga una casa con llave en mano, que me la haga completa. Y yo dije, Señor, es tu respuesta. Cuando llega Pablo, se comunica con este hombre es extranjero, se compró un terreno acá y quería que alguien le hiciera la casa. A partir de ese momento, Pablo ya no trabajó más en la remisería y volvió a hacer lo que él estaba haciendo, que era trabajar en la construcción. ¿A qué voy con esto? Dios tiene formas, pero increíbles, de poder responder tu oración. Solo necesita que dejes de estar usando
palabras repetidas. Quiere que hables con Él, que te comuniques con Él, que le cuentes lo que te está pasando, más allá que Él sabe lo que te está pasando, pero necesita que vos hables con Él para poder generar una relación. Él desea escucharte. De estas tengo un montón y sé que Dios está queriendo también tener una relación con vos, así como lo tiene conmigo. Él te ama y en su palabra está escrito que si le pedís las cosas en su nombre, no solamente te va a responder, sino que estás glorificando a su Padre, que tanto Él ama, a nuestro Padre también, que es nuestro Padre Dios. Así que quiero pedirte que escribas en los comentarios qué pedido tenés de oración para poder acompañarte, para poder descubrir cómo va a responderte Dios. Y también aquellos que tienen alguna anécdota como esta, que también me la escriban. ¿Qué fue lo que Dios te respondió que no podés dejar de compartirlo o de recordarlo? Te animo, no uses más vanas repeticiones. Habla con Dios a través de Jesús. Cuando termines tu oración, como Él dice, en mi nombre, dijo Jesús. En tu nombre, Jesús, pido todo esto. Amén. Espero que te sirva, te mando un abrazo gigante. Apóyame difundiendo este video para que llegue a más personas que están hoy sufriendo de ataques de pánico, sufriendo de ataques de ansiedad. Me sorprende la cantidad de gente que está pasando por esta situación de desempleo, de cosas feas, tristes, de salud, de trabajo, familia. Por favor, ayúdame a difundir este video para que muchas personas puedan realmente aprender a relacionarse con Dios a través de algo totalmente gratis y que está al alcance de todos, que es la oración. Te mando un beso gigante y gracias por acompañarme.